Hola, buenas noches a toda la audiencia de este programa Close Up de mi compañera Dulce Olvera. Yo soy Nancy Gómez, reportera de Sin embargo, en esta ocasión cubriendo las vacaciones de Dulce. En esta ocasión hablaremos de Ricardo Anaya, el ex candidato presidencial del PAN que regresará a la Cámara de Senadores ya con fuero y evitando las acusaciones en su contra. Pónganse cómodos y comenzamos. Iniciamos el close-up de Ricardo Anaya. Él regresará a la arena política después de pasar varios años de este sexenio en el autoexilio. El ex candidato presidencial volverá como senador del PAN por la vía plurinominal, es decir, sin ser votado. Pero, ¿quién es Ricardo Anaya? Este político panista nació en el municipio de Naucalpan, Estado de México, el 25 de febrero de 1979. Tiene 45 años de edad. Es hijo del ingeniero químico Ricardo Anaya Maldonado y de la arquitecta María Elena Cortés, quienes lo llevaron a vivir su infancia y juventud en Querétaro, estado bastión del panismo y en donde inició su trayectoria política, y al mismo tiempo en donde ha enfrentado señalamientos de corrupción. Anaya es abogado por la Universidad Autónoma de Querétaro, además de tener una maestría en Derecho Fiscal en la Universidad del Valle de México y un doctorado en Ciencias Políticas por la UNAM, todo con mención honorífica. En el libro Los Suspirantes 2018, Salvador Camarena escribe un amplio perfil sobre Anaya, donde resalta algunos aspectos de su personalidad, como la falta de espontaneidad en público, sus pasatiempos de tocar el piano o un sintetizador eléctrico llamado EWI, también las lecturas de física y la práctica de yoga en su casa. Lo describe como alguien que raramente rompe sus rutinas. En cuanto a su carrera política, comenzó en el año 2000 cuando se afilió al partido Acción Nacional. 3 años después, en 2003, se desempeñó como secretario particular del gobernador de Querétaro, Francisco Garrido. Su primer cargo como legislador fue en 2009, cuando el PAN lo eligió como diputado local plurinominal, puesto que ocupó hasta abril de 2011, cuando fue nombrado por el presidente Felipe Calderón como subsecretario de Planeación Turística dentro de la Secretaría de Turismo Federal. Anaya fue parte de la campaña en la primavera de 2012 del PAN contra Peña Nieto, al ser el encargado junto a Laura Rojas de la campaña mediática Peña no cumple, las mentiras y los errores de Enrique Peña Nieto. Una estrategia de los panistas para denunciar que, como gobernador, Enrique Peña Nieto había incumplido al menos 135 de los 600 compromisos asumidos en 2005, durante su campaña como gobernador. Esta situación le costó al panista, pues días después de la campaña contra Peña, la prensa revivió las denuncias sobre un fraude tipo pirámide cometido por el empresario Francisco Javier Bosque Urquiza, acusado de defraudar a 17 personas con 40 millones de pesos. Bosque Urquiza declara que Anaya le entregó 8 millones de pesos en cheque y efectivo, pero luego de esto el panista salió a desmentir los señalamientos. Empezamos con el primer close-up del Chico Maravilla. A partir de su ascenso en la escena política nacional, la historia de Ricardo Anaya tuvo un rápido crecimiento marcado por señalamientos de traición. En las elecciones federales de 2012 ocupó un lugar entre los legisladores del PAN por representación proporcional en la Cámara de Diputados, otra vez sin ser votado, donde fue integrante de varias comisiones relevantes como la de Hacienda y Crédito Público o la de Presupuesto y Cuenta Pública. En San Lázaro fue que nació el mito de Anaya como el Chico Maravilla, un mote autopromovido y totalmente diferente al que tenía en Querétaro, Cerillo, un apodo que le molestaba. Pero fue la Cámara de Diputados la que le permitió destacar con habilidades como su capacidad para aprender rápido y prepararse ante cualquier situación, la efectividad de sus discursos y el manejo de sus sesiones como presidente de la mesa directiva.
Anaya, como presidente de esta mesa, impulsó las 13 reformas estructurales propuestas por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, iniciativas que formaban parte del conocido Pacto por México, afirmando que con estas modificaciones vendrían tiempos mejores para el país, entre ellas la reforma educativa, la reforma de telecomunicaciones y la reforma energética, a la cual calificó como la más valiosa en términos de fomento productivo y económico. Pemex seguirá siendo la gran empresa 100% propiedad del Estado mexicano. El gas y el petróleo seguirán siendo propiedad exclusiva de la nación. Pero dijimos sí a una reforma energética modernizadora porque somos parte de una nueva generación que sabe que es el cambio y no el temor lo que hace que avance el mundo. Una nueva generación que entiende que, como dice Octavio Paz, la realidad es mucho más rica y cambiante que los dogmas y los mitos que a veces pretenden contenerla. Una nueva generación que reconoce que nuestra historia está llena de significado. La conocemos y la respetamos, pero no olvidamos que hacemos historia todos los días con las decisiones que tomamos. Que nadie se confunda. La reforma que hemos aprobado ha cumplido con todos los plazos y requisitos que establece nuestra Constitución y las leyes que protestamos cumplir. La reforma energética es constitucional y el mundo entero ha volteado su mirada hacia nuestro país. Dice una regla de oro en el alpinismo que cuando se ha alcanzado la cumbre, el festejo desmedido es muy peligroso, porque el oxígeno es escaso. Y nuestro país conoce de festejos de fin de año que se han convertido en pesadilla de año nuevo. Sigamos audaces, pero prudentes, con los pies bien puestos en la tierra, construyendo el México moderno y de oportunidades con el que todos soñamos. El Pacto por México fue un acuerdo cupular que se firmó el 2 de diciembre de 2012, un día después de la toma de posesión de Peña Nieto, por el mismo Ejecutivo y los presidentes nacionales del PRI, PAN y PRD, María Cristina Díaz Salazar, Gustavo Madero y Jesús Zambrano Grijalva, respectivamente. La promesa era que este acuerdo político iba a aumentar el crecimiento económico mayor a 5% anual, y una inversión por encima del 25% del Producto Interno Bruto, pero lejos de disminuir la desigualdad, la profundizó más, y las violaciones a los derechos humanos crecieron en espiral. Quizás con esto se explique el inicio del declive de estos partidos. Estas reformas fueron aprobadas en el Senado de la República y la Cámara de Diputados en tiempo récord, en fast track, por las bancadas del PRI, PAN y PRD. Pero años después se supo que la rapidez en la aprobación fue porque el Ejecutivo Federal sobornó a varios legisladores. ¿Y aquí dónde entra Anaya? Su nombre salió en 2021 cuando, tras ser detenido, Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, señaló que en 2014 Ricardo Anaya, como diputado federal, recibió un soborno por más de 6 millones de pesos como pago a cambio de su voto para aprobar la reforma energética de Peña Nieto y favorecer a empresas extranjeras como Odebrecht. Pero regresando a la trayectoria de Anaya, en 2015 pidió licencia de su cargo como diputado federal para contender por la dirigencia del Partido Acción Nacional. En agosto de 2015 se llevaron a cabo las elecciones internas para definir al nuevo presidente del partido tras el fin del periodo de Gustavo Madero Muñoz, resultando electo Ricardo Anaya con 81% de los votos. Su triunfo a los 36 años lo convirtió en el segundo presidente más joven del panismo, solo por detrás de Felipe Calderón. En estos periodos tomaron relevancia señalamientos de traición contra Anaya, como del panista Manuel Ovalle, exdiputado federal, quien ha declarado que la forma de operar del ex candidato presidencial es la de la traición, porque toma la decisión que más le convenga.
Contado por Ovalle, Anaya tomó el control del partido en Querétaro para sus propios beneficios, pues puso en puestos de poder a sus amigos. Otra traición pública fue la del panista Gustavo Madero, uno de sus padrinos políticos, a quien le prometió ser jefe de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, pero no cumplió. Pese a esto, se dice que ambos mantienen todavía una buena relación. En el libro Los Suspirantes 2018, Salvador Camarena señala que en 3 años, de 2012 a 2015, Anaya pasó de ser un recién llegado a San Lázaro y al grupo de Gustavo Madero a adueñarse de Acción Nacional con el desplazamiento de figuras como el mismo Madero y Rafael Moreno Valle. En 2016, la carrera de Anaya tomó impulso luego de que en las elecciones del 5 de junio de 2016, el PAN obtuvo de golpe 7 gobernaturas. Camarena destaca: el triunfo fue un balón de oxígeno para un asediado Anaya. Los huestes de Calderón y Moreno Valle estaban listos para el asalto al PAN, si éste repetía el descalabro electoral de 2015, cuando incluso perdieron Sonora. Pero fueron situaciones como el desprestigio del PRI en el gobierno, la crisis de los perredistas, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la falta de estructura en toda la República de Morena, lo que alineó el triunfo del PAN con Anaya a cargo. Lo siguiente en la trayectoria de Anaya ocurrió en diciembre de 2017, cuando renunció a la presidencia del PAN para postularse como aspirante a la candidatura presidencial en las elecciones federales de 2018, siendo sustituido en el cargo por Damián Cepeda Vidales, alguien del círculo cercano del panista en ese periodo. La historia dice que Anaya se impuso como candidato a la presidencia, a diferencia de las otras veces, dentro del partido no votaron para elegir a su candidato. Y prueba de ello fue que Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, se salió del PAN por no tener oportunidad de ir por la candidatura. Tras imponerse como candidato, fue uno de los principales artífices de la coalición Por México al Frente, que reunió a los partidos del PAN y PRD con Movimiento Ciudadano, que en otros tiempos parecían irreconciliables. Entonces, para las elecciones federales de 2018, él fue el candidato de esta alianza, mientras que Andrés Manuel López Obrador fue el candidato de Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, PT y Encuentro Social, Antonio Meade por la alianza Todos por México del PRI, Verde y Nueva Alianza, y un independiente, Jaime Rodríguez Calderón. Hubo un par de controversias que involucraron a Ricardo Anaya en este periodo. Primero, durante la campaña se le relaciona con un escándalo por presunto lavado de dinero, cuando la revista Proceso señaló su posible implicación en una operación de triangulación de recursos en la compra de un predio mediante la utilización de la Fundación por Más Humanismo. Anaya acudió a las oficinas del Aceido para exigirle a la Procuraduría, a la entonces Procuraduría General de la República, explicara si había en curso investigaciones en su contra, y publicó un video en el que se explicaba la compra-venta de la nave industrial en cuestión, asegurando que no había nada ilegal en la transacción. Dijo que se trataba de maniobras de guerra sucia en su contra por parte del Partido Revolucionario Institucional. En julio de 2018, 2 días después de las votaciones presidenciales, la Procuraduría declaró inocente y exoneró a Anaya de los presuntos delitos que se le imputaron durante la candidatura presidencial. La otra controversia fue una acusación de plagio. En marzo de 2018, iniciando las campañas presidenciales, el medio Regeneración acusó a Anaya de plagiar propuestas de López Obrador. Esto por una disputa sobre quién fue el primero en proponer la reducción del IVA en la frontera. También se le señaló por copiar estrategias como las ruedas de prensa diarias, estrategia empleada por Obrador cuando se desempeñó como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, y bajar el precio de las gasolinas. Incluso tuvo conflicto con la iniciativa Verificado 2018,
que al señalar varios dichos engañosos que él dijo durante los debates presidenciales, ocasionó la molestia del candidato y calificó como mentirosa a esa plataforma. Luego de las elecciones del 1 de julio de 2018, cuando resultó ganador López Obrador con más de 30 millones de votos, 53% del total, Anaya salió a reconocer su derrota diciendo lo siguiente: ninguna democracia funciona sin demócratas. Por eso, porque creo en la democracia, porque soy un demócrata, digo hoy ante las y los mexicanos que la información de los resultados con la que cuento me indica que la tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador. Como ya lo hice vía telefónica hace unos minutos que hablé con él, reconozco su triunfo, le expreso mi felicitación y le deseo el mayor de los éxitos por el bien de México. Debo reiterar que el gobierno federal usó facciosamente a la PGR y a otras instituciones para golpear mi campaña y lastimar mi candidatura. Si queremos que nuestro país sea verdaderamente democrático, esto no debe volver a suceder. Pasamos al siguiente close-up, huida y retorno. Luego hubo 2 años de relativa tranquilidad, tiempo en el que Anaya no fue mencionado, pero todo cambió en 2020 cuando el 17 de julio Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, fue extraditado de México tras cerrar un acuerdo con la Fiscalía General de la República y afrontar sus procesos judiciales fuera de la cárcel a cambio de convertirse en testigo colaborador del caso Odebrecht. En su denuncia como testigo colaborador, Lozoya implicó en sus actividades ilícitas al expresidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Hacienda en ese gobierno, Luis Videgaray Caso, así como a algunos legisladores, entre ellos Anaya. De acuerdo con la declaración de Lozoya, diputados afines a Anaya se habrían beneficiado con supuestos pagos de la constructora Odebrecht recibidos entre 2013 y 2014. El 23 de agosto de 2021, luego de que la FGR lo citó por este caso, Anaya anunció a través de un video su autoexilio. Casi de inmediato salió del país y acusó que el requerimiento era parte de una venganza orquestada por el presidente López Obrador. Desde entonces no había vuelto a México y vivió en Atlanta, Estados Unidos, pero su lugar asegurado como senador plurinominal con fuero político para evitar pisar la cárcel lo trajo de regreso al país. Aunque López Obrador lo niegue, fíjate cómo sí me quiere fregar a la mala. Me acaba de llegar este documento. No habían pasado ni 24 horas de que les dije que López Obrador me quería meter a la cárcel cuando trajeron este papel a mi casa. Es un citatorio. O sea, lo que dice en resumen es que la Fiscalía de López Obrador quiere que me presente este jueves a una audiencia. Las audiencias empiezan por Zoom. ¿Sabes dónde se llevaría a cabo el final de la audiencia? En el reclusorio norte, en las instalaciones de la cárcel. Y aquí dice, los delitos de los que me acusan. ¿Sabes cuántos años de cárcel suman los delitos de los que me está acusando la Fiscalía de López Obrador? 30 años de cárcel. Digo, menos mal que no hay persecución política y que no es tu fuerte la venganza, Andrés Manuel, si no, imagínate. Y López Obrador publicó en su Facebook un mensaje en el que básicamente me pide que me presente a la audiencia en el reclusorio norte. Dice que no me preocupe si soy inocente. Pues claro que soy inocente, pero por supuesto que no le creo al presidente más mentiroso de la historia. Sé perfectamente que si entro al reclusorio, como López Obrador amablemente me propone, pues no me van a dejar salir. ¿Cómo voy a creer en un juicio justo cuando empiezan por alterar el expediente y cambiar la declaración de Lozoya para poder acusarme? A ver, este proceso se inició porque López Obrador así lo ordenó. Y fíjate, una vez que estás en prisión, pierdes tus derechos políticos. O sea, yo ya no podría ser candidato en 2024 y obviamente tampoco podría estar grabando videos en los que denuncio la ineptitud de su gobierno. Esa es la razón de fondo por la que me quieren encarcelar.
Acerca del lugar de Anaya en el Senado y luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que es elegible al no tener órdenes de aprehensión en su contra, en abril de 2014, Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, aseguró que aún hay recursos para impedir que llegue a la Cámara Alta, como el hecho de que no tiene una residencia de 6 meses en el país. En entrevista con los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela hace unos meses, Gutiérrez Luna expuso que existen 2 oportunidades para impugnar las candidaturas. Uno al momento en que se registra, que es el recurso que desestimó el Tribunal Electoral, y otro cuando se le dé la constancia, ya sea de mayoría o de asignación. Y algo que él no cumple es la residencia. Correcto. Para ser senador de la República se necesitan 6 meses. Todos sabemos que está en Estados Unidos porque él mismo lo ha dicho. Es decir, entonces vamos a ir por la impugnación. Vamos a ir por la impugnación cuando le den la asignación, porque no tiene la residencia de 6 meses, que es lo que establece la Constitución, Álvaro Alejandro. O sea, Ricardo Anaya no la tiene todas consigo todavía, no la amarró aun cuando el fallo del tribunal es inapelable en este momento del proceso, porque más adelante es posible tirarlo todavía. Lo que se dirimió ahorita es, lo que nosotros pedimos es que se le quitara la candidatura por ser prófugo. El tribunal dijo, no es prófugo. Ok, punto y aparte. Cuando le asignen o le den la constancia, nosotros argumentaremos que no tiene la residencia, que esa es otra causal, es otro tema, que no se ha resuelto. Y ya se verá si para entonces, en una de esas, ya hay orden de aprehensión en su contra. También pudiera ser, no lo sabemos. Fue Janine Otálora, magistrada a cargo del proyecto, quien propuso ratificar la candidatura del ex candidato a la presidencia de la República de 2018, contrario a lo que solicitó Morena, que pedían la suspensión de los derechos del aspirante. Pero no quedó ahí la disputa. El pasado 26 de agosto, Morena presentó otra impugnación ante el tribunal para solicitar se declare la inelegibilidad de Anaya, porque alegan que está prófugo de la justicia y no reside en el país, y no se le debió otorgar la constancia como legislador por la vía plurinominal. Pero recordemos que la FGR informó que no hay ninguna orden de aprehensión contra Anaya, por lo que el criterio que se podría aplicar para descartar que acceda a este cargo sería el de la residencia. Mientras se resuelve este recurso, los senadores del PAN realizaron su reunión plenaria previa a los trabajos de la 66 legislatura sin la presencia de Ricardo Anaya, quien es probable que vuelva a ser legislador sin que haya sido votado, tal y como ha accedido a todos los cargos públicos que ha ocupado. Y bueno, yo les agradezco mucho que me hayan acompañado en este close-up de Ricardo Anaya, el chico maravilla. Nos vemos la próxima semana ya en este programa con Dulce Olvera. Mientras yo me despido, hasta la próxima.